Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida. Otra vida, nuestra vida. ¿Alguna vez pensaste cómo sería ser otra persona? ¿Que alguien esté en tus zapatos? Presentate con todo lo que vos traes. Tu papá, todo. O sea que empiezo presentándome. Bueno, soy Brenda Molina, Yamile Molina, todo el nombre completo. Voy a contar un poco de mi historia, ¿sí? De cómo arranca mi historia artística hoy por hoy, actualmente. Bueno, vengo de una familia, voy a contar desde mis inicios hasta mi actualidad. Así va a ser un poquito largo. Vengo de una familia de 6 hermanos compuesta, de la cual una de ellas es mi hermana gemela. Tengo una hermana gemela. Somos 4 mujeres y 2 varones. Mi mamá y un papá que ha sido excombatiente de Malvinas. Vengo de una familia muy humilde. Y bueno, hoy es contar mi proceso artístico y a lo que me dedico hoy por hoy, ¿no? En mis inicios me dedicaba a jugar al vóley. Le contaba recién a los chicos que bueno, vengo de una familia conformada por un padre que ha sido militar y uno por ahí cuando las familias actuales que no tienen un padre excombatiente, quizás por ahí no lo ven o no lo saben, quizás ni siquiera es porque no lo ven. Bueno, nuestra educación ha sido muy recta, incluso al volver mi papá de Malvinas ha sido como también muy influyente en nuestra casa, ¿sí? En nuestra convivencia, ya que no es fácil. ¿Cuántos años tenías vos cuando pasó? Y yo era muy chiquita, él volvió y nosotros nacimos, en realidad. Mi mamá estaba embarazada, en realidad, cuando él se fue. Y bueno, y no es fácil por ahí porque hay que lidiar con cosas, con secuelas más que todo que deja una guerra. Pero bueno, mi papá y mi mamá siempre han sido personas que nos han inculcado muchos valores, mucha educación, y eso yo lo agradezco porque creo que hoy soy lo que soy gracias a ello. Uno se va construyendo, pero lo más importante son los valores que se construyen como cimientos de una persona. Eso es la esencia que se trae ya. Y bueno, comencé en mi casa siendo una hija nomás, estudiando. Terminé mis estudios en una escuela técnica. Luego me dediqué a jugar al vóley hasta los 18 años. Pero a mí había algo adentro que me gustaba y era la música, el baile. Incluso muchas veces jugaba al vóley, pero yo en mi casa, mientras quizás me duchaba, pensaba un paso, por decirlo. Y en el 2004, cuando me egreso, decido dejar de jugar al vóley e iniciarme como bailarina. A todo esto voy a una escuela donde se dictaban clases de ballet, porque yo quería seguir el ballet en realidad. En esa época tenía 19 años. Y bueno, por mi cuestión de edad no podía ingresar, sino que tenía que hacer otra disciplina que es muy parecida, que es la técnica contemporánea. Pero bueno, yo me pasaba horas sentada esperando a mis compañeras, sentada mirando cómo hacían ballet, porque era lo que realmente me gustaba. Y luego conocí a una persona en la cual siempre la nombro y digo que ha sido como mi mentora. Es mi mentora en la danza, que es Laura Capielo, que hoy es la directora del Estudio Balletto. Yo siempre en la vida me han enseñado a ser agradecida y yo siempre le agradezco a ella haber confiado en mí, haberme formado a mí. Ella apostó a mi carrera. Yo venía de una familia humilde, como les contaba, y no me podía solventar esos gastos porque el ballet por lo general es una danza muy cara a nivel adquisitivo. Y ella y su familia, que apostaron a mi carrera, me formaron, solventaron esos gastos durante 10 años.
siendo ella la profe, porque Laura empieza siendo becaria de BAS 21 y después inició su escuela de ballet. Yo fui una de sus primeras alumnas. Así que bueno, ahí nos comenzamos a formar casi a la par de ella, porque también ella era muy nueva en lo que era dictando clases, ¿no es cierto? Y bueno, y al pasar y recorrer los años, le contaba recién a los chicos que hay un proceso para llegar a cumplir los objetivos. Y bueno, en ese proceso artístico que yo estuve con Laura, que fueron 10 años, y siempre se lo voy a agradecer, aposté a mi carrera, dejé de estudiar, me dediqué solamente a la danza durante 10 años. Y nosotros conformamos muchas obras artísticas acá en San Luis, nos formamos con profes de Buenos Aires, bailamos con grandes bailarines que pudo traer Laura acá a San Luis. Y bueno, y eso fue alimentando mi carrera. Vos decís, fueron 10 años, decís, te pasó media hora. No, pero 10 años en los que el sacrificio de un bailarín o de una bailarina es mucho, es muy grande y hay mucha gente que no lo sabe. Le contaba a los chicos recién que hubo un antes y un después en ese proceso artístico. A lo que yo hoy me dedico, hoy en la actualidad, a brindar todo aquello que en algún momento aprendí. Porque nosotros debemos dar lo que recibimos. Eso es algo que me lo inculcaron de muy chiquita. Y yo le contaba recién que en esos procesos me pasó de todo, no es llegar. La gente por ahí o los artistas por ahí queremos llegar quizás al éxito sin esto, y el éxito es una consecuencia de este proceso. Entonces yo le contaba que al principio, yo como bailarín estaba en mi adolescencia, o mi preadolescencia, no, era mi adolescencia, ya estaba terminando para entrar a la juventud. Y en ese camino que transité de la danza, pasaron un montón de cosas. Al principio era una persona que me comparaba con el resto, porque uno está, cuando baila ballet o cualquier disciplina, estás constantemente frente a un espejo, mirándose, observándose, comparándose, porque es innato del ser humano. Y claro, yo, a pesar de que Laura siempre apostó a mi carrera artística, adentro era como, yo siempre venía como con miedos internos, obstáculos internos, y eso influía en mi danza. Y nosotros acá en San Luis tomamos clases con la primera obra que hicimos, que fue Giselle, con Alejandro Toto, que es hoy uno de los coreógrafos del Teatro Colón, en donde él se ve que nota eso de mí y después de terminar un ensayo me saca y me dice: Brenda, y yo lloraba como una desconsolada, porque yo esto siempre tuve empatía con la gente, entonces dije, este hombre me va a decir algo, entonces lloraba, era un mal de lágrimas así. Me dice: la comparación no es con el resto, es vos debés mirar al otro como un instrumento para sacar lo mejor de esa persona, dice, y poder incorporarlo en vos para vos poder crecer. Si vos te estás comparando, dice, nunca vas a llegar a ser el otro, porque el otro somos seres totalmente diferentes, con diferentes cuerpos, con diferentes formas de pensar, con diferentes quizás estructuras óseas, dice, o sea, vos con lo que vos tenés que generar lo mejor. Y desde ese momento como que a mí me hizo un clic. Por eso puedo entender hoy quizás a los bailarines cuando me doy cuenta cuando un bailarín se está comparando, se está frustrando, porque lo pasé. Entonces después de eso yo dije, tiene razón este hombre, o sea, y él fue nuestro maestro durante años y venía acá a San Luis, nos formaba, y la verdad que yo totalmente agradecida a Dios, porque para mí las oportunidades no son una casualidad, sino que tienen un porqué y un propósito. Y me empecé a dar cuenta, claro, que la lucha era conmigo, que yo misma estaba luchando contra mi propio yo adentro. Entonces, porque empiezan a jugar un montón de cosas, el ego, hay de todo dentro de la cabeza de un bailarín, que si yo no lo hubiera pasado hoy no lo podría haber entendido. Y me formé con esta nueva forma de pensar y mi carrera artística fue como que se fue arriba. O sea, de ser alguien que solamente conformaba un cuerpo de baile,
pude pasar a ser una solista, papeles importantes dentro de obras. Entonces yo decía, la lucha no era con los otros, era conmigo. Entonces, bueno, eso en el 2016, no, en el 2015 decido retirarme del ballet porque sentía como que ya mi ciclo había terminado. Quizás no, pero era como que necesitaba experimentar otras cosas, porque también lo que tiene el ballet es muy estructurado, es muy cerrado muchas veces, y como que por ahí mi cuerpo me pedía experimentar otras cuestiones. Dejo en el 2015, me retiro. Laura siempre, y esto lo tengo que decir, siempre me decía Brenda, y hasta el día de hoy, Brenda, volvé. Obvio que sí, voy a volver a tomar clases porque ha sido la persona, es mi mentora y considero que su trabajo es excelente. O sea, la admiro mucho y he aprendido mucho de ella como persona, como profe, como directora. Y bueno, en el 2015 me retiro y empiezo a estudiar una carrera. Porque a esto de que yo venía de una familia con pocos recursos, no tenía para solventar mis estudios. Yo quería estudiar kinesiología y hoy por hoy era una carrera muy cara en esa época. Ahora hay como más oportunidades, más cuestiones, pero en esa época era difícil. Y empiezo a estudiar profesorado en matemática. Pero hubo algo durante 4 años que me empecé a dedicar a lo que era el contemporáneo, en la Casita Azul, empecé a tener amigos, empecé a estudiar salsa, empecé a hacer todas esas cuestiones de salsa, bachata, pero algo había en mí que me faltaba. Empecé a ver que algo me faltaba. Yo quería estudiar una carrera porque, o sea, en algún punto, socialmente, es como, tenés que estudiar una carrera. Sí. O sea, no había otra, o sea, tenés que estudiar una carrera. Más allá de que mis padres nunca me obligaron, yo a nivel social lo sentía así.